Muy buenos días, iglesia. Muchas gracias por estar aquí en nuestro servicio online. Hoy día estamos continuando nuestra serie que se llama El cielo en la calle y vamos a escuchar a Pastor Henry en un momento, pero queremos dejarles saber que tenemos un servicio a las 11:30 en español y tenemos un servicio a las 10 en inglés. También queremos dejarles saber que tenemos una aplicación para la iglesia, se llama Crossbridge Miami Springs y lo pueden encontrar en el App Store. Eso es todo por hoy, iglesia. Una vez más, muchas gracias por estar aquí. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Henry Rojas. Soy el pastor del Ministerio en Español aquí en Crossbridge, Miami Springs. En el día de hoy vamos a estar ubicados en este sermón en el capítulo 49 del libro de Isaías. Y este es nuestro cuarto sermón de esta serie que hemos llamado El cielo en las calles. El libro de Isaías es llamado también el Evangelio del Antiguo Testamento. Esto es impresionante porque fue escrito en el siglo VIII antes de Cristo, pero es como si fuera un relato histórico cuando se refiere al siervo de Dios, al Mesías. Es tan preciso, tiene tantos detalles que da la impresión de haber sido escrito como los evangelios, una vez que la vida de Jesús había acontecido. Pero obviamente no fue así, porque este es un libro profético que anuncia de antemano quién sería el siervo de Dios y sus características. Isaías profetizó entonces el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección del Mesías, el siervo de Dios. También se le llama a este libro como la carta de a los romanos del Antiguo Testamento, porque en su profecía el profeta nos da a conocer suficiente información doctrinal. Ahí encontramos doctrina acerca de Dios, acerca del hombre, acerca del pecado y de la salvación. Así que estamos leyendo un libro que es muy impactante y tal vez uno de los más importantes de los que contiene la Biblia. El capítulo 49 es el tema nuestro o la base en la cual vamos a basarnos en esta meditación. Es conocido como el segundo cántico del siervo. Ya tuvimos el primero en el capítulo 42. Y curiosamente tenemos la misma dificultad del cántico anterior. Al tratar de entender quién es este siervo de quien se habla aquí. Si es la nación de Israel o es un nuevo siervo que habría de venir. Sobre todo porque se utiliza la palabra Israel para mencionar al siervo, lo cual lo explicaré un poco más adelante. Este capítulo 49 habla bastante de una restauración física, una restauración muy grande, de un retorno a la tierra de Israel después del cautiverio ocurrido en Babilonia. Y muchos comentaristas logran ver en este capítulo no solamente ese retorno de Babilonia, sino lo que ocurrió en épocas más recientes, en 1948, cuando Israel volvió a ser declarada nación, después de pasar muchísimos años sin ser una nación en el mapa del globo terráqueo. Pero en su contexto más amplio, Isaías nos está mostrando a la nación de Israel como un hijo de Dios, como un siervo de Dios, pero tristemente como un siervo desobediente, un siervo que fracasa en su misión. Y lo contrasta con un nuevo siervo que habría de venir,
el cual a diferencia de Israel tendría éxito en su misión, porque es un siervo obediente y totalmente dependiente de Dios. Déjenme mostrarles unos cuantos ejemplos de cómo en este contexto del mismo libro de Isaías, un poco más amplio que el capítulo 49, Isaías habla de Israel como siervo, pero siervo rebelde, siervo desobediente. En el capítulo 46, verso 8, después de que Dios les está diciendo que aún en la vejez, Él los sostendrá, los seguirá cuidando, les dice: recuerden esto, rebeldes, piénsenlo bien, fíjenlo en su corazón. Lo mismo pasa en el capítulo 48, versículo 1. Escuchen esto ustedes, los de la familia de Jacob, descendiente de Judá, que llevan el nombre de Israel, que juran en el nombre del Señor e invocan al Dios de Israel, pero no con lealtad ni justicia. Wow, cuando uno lee esto, también es como una advertencia para nuestra manera de adorar a Dios y nuestra manera de vivir. Pero es mucho más fuerte el capítulo 42, los versos 18 al 20, y mucho más específico. Sordos, escuchen. Ciegos, fíjense bien. ¿Quién es más ciego que mi siervo y más sordo que mi mensajero? ¿Quién es más ciego que mi enviado y más ciego que el siervo del Señor? Tú has visto muchas cosas, pero no las has captado. Tienes abiertos los oídos, pero no oyes nada. Así que la nación de Israel, como siervo, pero a causa de su desobediencia, a causa de su rebeldía, a causa de su fracaso para llevar a cabo la misión que Dios le había encargado, no encaja en lo que se describe en los primeros versículos de Isaías 49. Por eso entonces esto nos lleva a pensar que nos está hablando de un nuevo siervo que habría de venir. El título que quiero usar hoy para esta predicación, para este sermón, no describe tanto el contenido de lo que vamos a encontrar en este capítulo, sino es más bien como una especie de aplicación, de motivación, de amonestación para nosotros, porque el título es Escuchando las calles, respondiendo por el Espíritu. Acompáñeme leyendo los primeros versos de Isaías 49. Vamos a leer del 1 al 7. Escúchenme, costas lejanas. Oigan esto, naciones distantes. El Señor me llamó antes de que yo naciera. En el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano. Me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. Me dijo: Israel, tú eres mi siervo, en ti seré glorificado. Y respondí: en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno, pero mi justicia está en manos del Señor, mi recompensa está con mi Dios. Y ahora dice el Señor que desde el seno materno me formó para que fuera yo su siervo, para hacer que Jacob se vuelva a él, que Israel se reúna a su alrededor, porque a los ojos del Señor soy digno de honra y mi Dios ha sido mi fortaleza. No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Así dice el Señor, el Redentor y Santo de Israel, al despreciado y aborrecido por las naciones, al siervo de los gobernantes. Los reyes te verán y se pondrán de pie, los príncipes te verán y se postrarán por causa del Señor, el Santo de Israel, que es fiel y te ha escogido. En este segundo canto del siervo, es el mismo siervo el que está hablando, no como ocurrió en el primero, que era Dios el Padre el que estaba hablando. Y comienza llamando la atención de países, de naciones lejanas, distantes, al decir: escúchenme. Y nos deja saber con esto, en primer lugar, el alcance de su misión.
el alcance de su mensaje, que es global, que es mundial. No es solo para la nación de Israel, sino también para las costas lejanas, para las naciones distantes. Justamente esto es lo que ha logrado la predicación del Evangelio. En obediencia al mandato dado por Jesús de ir a todas las naciones y hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Esta es la urgencia que demanda el Evangelio. Porque este tipo de misión dada por el Padre a su siervo demanda este tipo de alcance hasta el último rincón de la tierra. Pero ¿qué implica para nosotros? Que cada verdadero creyente considere que debe ayudar a alcanzar una parte de ese mundo. Porque las costas lejanas para Israel están a nuestro alrededor. Las costas lejanas son donde cada uno de nosotros vivimos. El Gran Miami hace parte de todas esas naciones que deben escuchar que el siervo de Dios fue escogido, fue llamado por el Padre desde antes de nacer, que su nombre fue pronunciado aun cuando estaba en el interior del vientre materno. Cuando habla del llamado antes de nacer, obviamente se refiere a la encarnación de Cristo, al hecho de que Él tomó forma humana porque Cristo es eterno. Entonces está hablando desde ese momento que fue llamado antes de nacer, ya que Cristo es eterno, entonces tiene que ver es con la encarnación. Así lo enseña el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, no Primera de Juan, sino el Evangelio de Juan, capítulo 1, el versículo 1, que nos dice que cuando se da inicio al tiempo, en el principio ya el verbo estaba, que en el principio ya el verbo era Dios. Por lo tanto, estamos hablando es de la encarnación. Su nombre fue pronunciado a través de un sueño donde el ángel de Dios pronuncia el nombre para decirle a José que recibiera a María y que colocara el nombre de Jesús al hijo por nacer. Dice Mateo 1, 20 y 21. José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nacimiento de Jesús en su encarnación es el nacimiento más importante que se ha dado en la historia del ser humano. Porque gracias a ese hecho, gracias a que se hizo hombre, gracias a que nació, Él pudo venir y cumplir con su misión. Y gracias a eso se nos ha dado vida eterna a todos aquellos que hemos sido llamados mediante la fe por el llamamiento del Evangelio. Pero paradójicamente, Él nació para morir. Nació con el propósito de morir como nuestro sustituto en lugar nuestro en la cruz. A diferencia de todo otro nacimiento humano que cuando sucede es un motivo de alegría, es un motivo de celebración, porque es una nueva vida que se ha abierto paso, es una nueva vida que está floreciendo y que tiene la esperanza de crecer, de madurar, de vivir. En cambio, el nacimiento del siervo tenía el propósito de llevarlo a la muerte, porque justamente su nombre es Jesús, que quiere decir el que vino para morir como sustituto, el que vino para salvarnos de los pecados con el precio de entregar su vida y su propia sangre. Se nos comunica no solamente aquí en el capítulo 49 de Isaías el alcance de la misión que es global hasta el último rincón, sino la eficacia de su misión. Dice el versículo 2 en su primera parte: hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano. Está hablando de cuán poderosa es la palabra de este siervo, la palabra de Cristo,
que puede penetrar profundamente en el alma del ser humano, puede llegar a donde nadie más puede hacerlo. Hoy en día, si estuviéramos estableciendo una comparación, no hablaríamos de una espada de doble filo, sino tal vez hablaríamos del rayo láser, del láser, que puede atravesar el músculo, los huesos. Pero para esa época, la comparación mejor era una espada de doble filo. Y el libro de Apocalipsis describe que Jesús, de una manera simbólica, tiene en su boca como una espada. Así lo dice Apocalipsis 1:16 y 19:21. La carta a los Hebreos, también en el capítulo 4, nos dice que la palabra de Dios es más cortante y penetrante que una espada de doble filo. Bastaron realmente unos pocos minutos en una cena para que un personaje llamado Zaqueo, un hombre totalmente materialista, amante del dinero, dispuesto a cualquier cosa, a cualquier método, con tal de conseguir un poco más de dinero. En ese diálogo con Jesús de unos pocos minutos, en esa cena, la palabra de Jesús fue tan poderosa que transformó la vida de Zaqueo. En instante este hombre decidió renunciar a su apego enfermizo al dinero. Se arrepintió, convirtiéndose en un hombre ahora interesado en hacer justicia, en devolver el dinero del cual él se había apropiado abusivamente, del cual él había robado. Un hombre interesado ahora y preocupado por los pobres, dispuesto hasta entregar la mitad de su fortuna. Eso nos deja ver lo profundo que es el cambio que puede producir la palabra de Dios, la palabra de este siervo, la palabra de Cristo. Bastaba con escuchar a Jesús por unos instantes para que la gente supiera la clase de autoridad que él tenía al hablar. Me acuerdo de la guardia del Sanedrín cuando fueron enviados a tomar preso a Jesús, pero se devuelven con las manos vacías. Y la explicación es: nunca habíamos escuchado a hombre alguno hablar de esa manera, con esa autoridad. Este siervo de Dios fue escogido y en la sombra de la mano de Dios fue guardado. Él fue escondido de Herodes en su nacimiento y en su infancia, que quería darle muerte. Fue escondido de los planes para matarle antes del tiempo de la cruz. Fue escondido y fue protegido en la tentación del diablo. Pero también se nos dice aquí en el libro de Isaías que este siervo es un arma en las manos de Dios. Dice la segunda parte del versículo 2: me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. La imagen que se nos da aquí es la de un arquero, un hombre que ha preparado una flecha con sus propias manos, como se hacía en esa época. Pero esta es una flecha no común, sino especial, preparada de una manera singular y guardada en la aljaba que cargaban en su espalda para una ocasión particular. Es una flecha especial y por eso otras versiones le llaman a esto saeta bruñida. Este siervo es un arma en las manos de Dios, que es el que va a tensar el arco para dar en el blanco. En esta época de Isaías, aún en la época de Jesús, las flechas eran armas que se podían dirigir, eran bastante precisas para su época, que garantizaban entonces no errar y poder dar en el blanco, alcanzar el objetivo. Hoy en día estaríamos hablando de un misil. Lo que quiere decir es que este siervo no es como la nación de Israel, que no dio en el blanco. Y cuando dice que es saeta bruñida o flecha pulida, lo que significa es que es reluciente, que es lustrada, que ha sido pulido, que es brillante, que es refulgente, que ha sido acicalada. Esto me trae a la memoria la descripción que hace la carta a los Hebreos en el capítulo número 1, versículo 3, cuando habla de Cristo como Él es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de su ser y el que sostiene el universo con su palabra poderosa. Para el siervo, ser flecha
le está comunicando la idea de que su vida es dirigida en las manos del Padre, que es el arquero, y que su vida tiene un propósito determinado y tiene un blanco preestablecido. Y el propósito por el cual él vino y por eso nació para morir era para resolver la culpabilidad del ser humano mediante el plan de la redención. Para la religión esto es imposible, porque la religión no hace sino hablar de méritos y de mejores buenas obras, por lo cual es imposible. Pero para el Evangelio es un anuncio de lo inexcusable que es la culpabilidad humana, pero cómo en el siervo de Dios, Dios ha provisto una solución a través de la perfecta obediencia de este siervo, porque este siervo es el que trae justicia y entonces es como una flecha pulida, una saeta bruñida que da sin equivocarse en el blanco. Hebreos 10:7 dice, o Hebreos 10:7 hablando, coloca las siguientes palabras en la boca de Cristo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. También Isaías nos muestra que este siervo glorifica al Padre. Versículo 3. Me dijo Israel, tú eres mi siervo, en ti seré glorificado. El Padre le afirma al siervo que a causa de su obra, su nombre, el del Padre, va a ser glorificado. Esta es una enorme declaración. Que Dios mismo asegure que alguien por el servicio que está haciendo lo está exaltando a Él, es algo que todos nosotros quisiéramos tener en plena seguridad cada vez que estamos llevando a cabo algún tipo de servicio con el propósito de glorificar a Dios. Pero nosotros tenemos que luchar y cuidar que nuestro servicio a Dios no sea contaminado con esa inclinación natural que tenemos hacia el mal, con esa inclinación que quiere robarle la gloria a Dios. En este versículo donde se le llama a este siervo Israel, es donde se genera la causa de mayor confusión con respecto a si el texto en sus primeros versículos está hablando de otro siervo, un nuevo siervo que habría de venir, o está hablando de la misma nación de Israel. Pero como Isaías ha venido presentándonos en su contexto más amplio a la nación de Israel como el siervo rebelde, entonces no encaja pensar que se refiere a la nación en estos primeros versos. No encaja con la imagen que nos está diciendo que este siervo es una flecha pulida, es un arma en las manos del Padre, del arquero, es un arma que glorificará al Padre y quedará en el blanco. No encaja con la descripción que se nos viene haciendo de Israel como hijo y siervo, pero siervo rebelde que ha fallado en su misión. Tampoco encaja en la descripción que hace más adelante el versículo 6, que nos dice que parte de la misión de este siervo es hacer volver a Israel y restaurar a las tribus de Jacob. Porque nos está hablando es de dos personas distintas, dos entidades distintas, el siervo y la nación de Israel. Porque si no sería Israel restaurando al mismo Israel. Pero no, nos presenta es alguien diferente a la nación de Israel. Dice el versículo 6, no es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel a quienes he preservado. Así que la pregunta aquí es, ¿está bien considerar en este versículo 3, donde al siervo se le llama Israel, está bien considerar que es Cristo? ¿O esto es como querer forzar demasiado el texto? Déjeme mostrarle esta comparación. En Oseas 11:1, el profeta está hablando de la nación de Israel y dice, desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Y el profeta está hablando de la nación de Israel. Ustedes saben que Israel fue sacado como nación de la esclavitud de Egipto.
Pero curiosamente, Mateo 2:15 toma parte de ese versículo y lo aplica a Cristo. Dice así: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Así como el Nuevo Testamento toma lo que se ha dicho para la nación de Israel y lo aplica a Jesús, porque Jesús tiene una identificación con la nación, pero también tiene una identificación porque Él es el nuevo siervo, el siervo obediente. Entonces, de igual manera, nosotros podemos decir que Cristo es el verdadero Israel. Es el verdadero siervo que glorifica al Padre. Es el verdadero hijo y siervo que cumplió con la ley en su totalidad, haciendo lo que la nación de Israel no pudo hacer. Observemos un poco una de las palabras de las oraciones del Señor Jesús, donde vemos esta identificación de que Él es el que glorifica al Padre. Juan 17, 1 y 4. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús está pidiendo ser glorificado para glorificar al Padre, pero a su vez está diciendo que Él ya ha glorificado al Padre. Yo sé que tenemos más detalles importantes en estos textos de Isaías 49 que he leído, pero por asunto de tiempo quiero enfocarme en uno más solamente, dejando algunos detalles y algunos versículos de lado. Quiero concentrarme en la parte final del versículo 6, aunque lo voy a volver a leer de manera completa. No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. O sea que Isaías nos está mostrando al siervo como luz y salvación hasta los confines de la tierra. Aunque de acuerdo a la Biblia, la salvación de una sola persona es mucho más valiosa que todo el oro y todo el dinero del mundo. Aunque de acuerdo a la Biblia, la salvación de una sola persona que se arrepiente produce en el cielo más alegría que lo que se puede producir por 99 justos que ya no necesitan arrepentirse para salvación. Aunque Isaías 49 al 55 en esta sección va más allá de la liberación de Judá del cautiverio físico, sino que nos está hablando de regresar al Señor, nos está hablando de un énfasis de redención. Dios el Padre, sin embargo, dice algo extraordinario a su siervo. Le dice: es poco que restaures a Israel por su objetivo de salvación. Porque este objetivo no solamente se limitaba a la nación de Israel, entonces por eso él dice: es poco que tú salves o restaures a Israel, porque mi programa de salvación va más allá, llega hasta los confines de la tierra. Esto nos saca de un enfoque limitado, estrecho, que podamos tener nosotros en nuestro propio mundo, que tenía Israel alrededor de su mundo, y nos deja ver el plan macro de Dios de la salvación para el mundo entero. Y este es el mismo misterio que el apóstol Pablo en Romanos 16 y Colosenses 1 nos dice que estaba oculto, pero que ahora, a causa de la muerte, de la resurrección de Cristo y del derramamiento del Espíritu Santo, ya ha sido revelado. Y que este misterio incluye no solamente a Israel, sino al mundo gentil, a todas las naciones del mundo gentil, a las lejanas costas, a las naciones que están lejos. Cristo nos ha sido dado por luz para todas las naciones. Tú y yo, como hijos y siervos de Dios en Cristo,
Estamos ubicados, estamos viviendo en algún lugar de esas lejanas naciones, en algún lugar de los confines de la tierra. Y es para que, habiendo escuchado el mensaje del siervo de Dios, también seamos canales, medios, para que otras personas en las calles, en las oficinas, en los parques, en las casas, donde sea, en las iglesias, escuchen que Cristo les ha sido dado como luz para que sean salvos, para que las tinieblas sean disipadas. Así que oremos por este Gran Miami, para que en medio de su oscuridad pueda ver la luz de Cristo. Oremos para ser voceros de justicia y para que Dios y su siervo, el verdadero Israel, traiga su pueblo hacia Él, el pueblo que Él está llamando por medio de este glorioso evangelio del Señor Jesucristo. No seamos indiferentes en medio de tanta injusticia, tanto dolor y necesidad. No limitemos nuestra relación con Dios a solamente nuestras necesidades y nuestras aspiraciones. Levantemos la mirada y veamos el mundo que está a nuestro alrededor, donde hay mucho dolor, hay mucha injusticia, hay mucha necesidad, y donde hay un campo propicio para hablar de este nuevo siervo, obediente y dependiente de Dios, que trae la justicia, que es luz para las naciones. Levantemos nuestra voz y oremos para que el reino de los cielos se manifieste en medio de las calles. Ora conmigo en este momento. Padre, gracias, porque desde la antigüedad, a través del profeta Isaías, nos anunciaste que nos enviarías esa flecha especial, esa saeta bruñida, a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Israel, el siervo obediente y guiado por ti. Gracias porque Él ha venido para hacer luz a las naciones, para sacarnos de nuestra prisión, para sacarnos de nuestra oscuridad, para traernos a la vida, habiendo Él muerto en sustitución por nosotros. Pero también, Señor, para que comuniquemos como siervos tuyos en Cristo Jesús esta luz, esta esperanza y esta verdad en medio de las naciones a donde estamos, en medio de las calles a donde vivimos. Señor, que nos duela la injusticia, el dolor, el desconocimiento, porque ya tu provisión ha sido dada. Ahora, mediante el poder del mensaje del Evangelio, toca los corazones para que se haga real en la vida de muchas otras personas. Atrae muchas más familias. Y haz, Señor, que las tinieblas retrocedan y que podamos ver con claridad que este siervo eficaz es Cristo Jesús. Para tu honra y tu gloria lo pedimos. Amén. Dios te guarde, Él te guíe, tengas una semana bien productiva y vuelve a leer este capítulo, que es bien interesante, cómo hablando de la nación de Israel, a su vez nos muestra al verdadero siervo para que le adores, le conozcas y le sirvas. Y Dios te bendiga a ti, a tu familia y a tu alrededor. Feliz semana. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.